El régimen convocó el lunes a una marcha para celebrar este sábado la renuncia a la OEA, organismo al que considera un espacio de dominación y subordinación a los intereses norteamericanos. Es que se cumplía la fecha límite para concretar la salida, solicitada tiempo atrás por el régimen. Sin embargo, Venezuela seguirá teniendo representación. No será un enviado de Nicolás Maduro, sino de Juan Guaidó. Gustavo Tarre ocupa el asiento del país desde mediados de abril y ya puede participar activamente en el organismo con su voto. Esto sirve para aumentar la legitimidad internacional. Cada día Maduro está más solo, dijo a F. Tarre, que el 9 de abril recibió el apoyo del Consejo Permanente de la OEA para convertirse en representante permanente por designación de la Asamblea Nacional Venezolana, AN, Parlamento, presidida por Guaidó. Este mismo viernes Tarre ya hizo valer su voz en el organismo y se posicionó a favor de que se apliquen medidas para disciplinar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por sus acciones represivas contra quienes desde abril de 2018 piden su renuncia tras 12 años consecutivos en el poder. Dirigiéndose al resto de embajadores, Tarre expresó: observarán ustedes un cambio sustancial en la posición de nuestro país, de un vergonzoso apoyo a la dictadura de la familia Ortega, vamos a pasar a un fraterno y solidario respaldo a la lucha del pueblo de Nicaragua para restablecer la democracia. Tarre ya ha adelantado que una de sus prioridades será la vuelta de Venezuela al sistema interamericano de derechos, cuyos pilares son la propia OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica. En 2012, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, 1999 a 2013, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte IDH. Y en abril de 2017, Venezuela se convirtió en el primer país en solicitar su salida de la OEA, al denunciar su carta fundacional firmada en Bogotá en 1948, un proceso que cumplía hoy. Técnicamente, según el reglamento del organismo, cualquier país que denuncia la Carta de la OEA puede retirarse cuando se cumplen 2 años de ese acto, pero solo si está al día en el pago de sus deudas, que en el caso de Venezuela ascienden a $12 millones. Maduro no pagó esa deuda, pero los representantes de Guaidó han asegurado que la asumirán para permanecer en el mecanismo panamericano, por lo que de facto Venezuela sigue dentro. De hecho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que la salida de Venezuela se frenó poco después de que el 23 de enero Guaidó invocara unos artículos de la Constitución de Venezuela para reclamar que como jefe del Parlamento debía ser presidente de manera interina. Venezuela tiene hoy un gobierno democrático de transición y ha suspendido el trámite de denuncia de la Carta de Bogotá y retiro de la organización que había empezado el gobierno anterior, que fue declarado ilegítimo. Por lo tanto, Venezuela sigue sentada ahí con Gustavo Tarre, expresó Almagro. Existen pocos precedentes en Latinoamérica de una situación como la que vive actualmente Venezuela, en la que 2 líderes políticos reclaman ser los legítimos jefes de Estado. El 9 de abril, el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arigui, explicó que solo se han dado situaciones parecidas en 2 ocasiones, durante el golpe de Estado de Haití en 1991 y, en Panamá, cuando salió del poder el entonces presidente Manuel Noriega, 1983 a 1989, y entró Guillermo Endara, 1989 a 1994. En el caso de Haití, la OEA condenó el golpe de Estado, respaldó al presidente Jean Bertrand Aristide y nunca apoyó a la junta militar,
que acabó colapsando en 1994. Mientras, la OEA condenó la polémica intervención militar de EU en Panamá en diciembre de 1989, que acabó con el régimen del general Noriega, sucedido por Endara. En el actual caso de Venezuela, de momento, Guaidó ha conseguido colocar a sus representantes en dos organismos, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que el 15 de marzo reconoció como gobernador del país al economista Ricardo Haussmann, exministro del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1989 a 1993. Es el reflejo de una lucha de Guaidó por lograr legitimidad a nivel internacional y que, en el caso de la OEA, le otorga poder efectivo para definir el rumbo del continente americano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, enfatizó que a partir de este sábado su país dejó de ser miembro de la Organización de Estados Americanos, OEA, para no volver jamás. Por medio de su cuenta en la red social digital de Twitter, el jefe de Estado también manifestó que Venezuela no es ni será colonia de ningún imperio. Además calificó como hermosa la movilización que llevó a cabo el pueblo venezolano en la ciudad de Caracas para decir adiós OEA, y celebrar la salida de la Organización de Estados Americanos, OEA. La marcha comenzó en la Plaza Morelos, ubicada en la Avenida México, y finalizó en la sede de la Cancillería de Venezuela en la Plaza Bolívar, centro de la ciudad. Tras las continuas agresiones que se gestaban desde la OEA contra Venezuela, y el aval de golpes de estados en países como Honduras a Manuel Zelaya y en Brasil a Dilma Rousseff. Ante tal situación, hace 2 años el presidente Maduro, respaldado por las fuerzas revolucionarias, decidió cumplir con todos los protocolos de retiro del país de esa institución. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó este sábado de criminales las nuevas medidas coercitivas contra la nación bolivariana, así como de ilegal la publicación del citado documento, y describió toda la saña y maldad que esconde el mencionado pliego. Dijo que las agresiones contra el país van desde la intervención para disminuir la producción petrolera hasta el impedimento para comprar medicinas al pueblo. El diplomático venezolano recordó además los miles de millones de dólares, 30.000, y los 5.000 millones de euros que el imperialismo le robó al país, y exigió que ese dinero sea devuelto a Venezuela para poder invertir en el bienestar del pueblo. Acerca de la arremetida en su contra, aseguró que no lo asusta, ni lograrán amedrentarlo en su acción de denunciar en todos los espacios del mundo los abusos del gobierno de Estados Unidos, EU, al tiempo que acusó a esa nación norteamericana de guerrerista por no cumplir ningún tratado que firma. Por otra parte, Arreaza agradeció al jefe de Estado, Nicolás Maduro, por tener la visión estratégica de tomar una decisión tan trascendental. El presidente Maduro, al ver que la OEA era un organismo que avalaba golpes de Estado como el de Honduras y Brasil, decidió soberanamente retirarnos de la OEA. Asimismo, el jefe de la diplomacia de la paz abogó por la unidad de todos los venezolanos, chavistas, revolucionarios y los llamados Nini para evitar las pretensiones de la administración de Donald Trump, que amenaza con agresiones al país para controlar las riquezas de la nación. Ahí están las corporaciones internacionales poderosas, el señor Trump, el señor Bolton, el señor Marcos Rubio, el señor de Colombia, Iván Duque, y después aparece el señor autoproclamado, Juan Guaidó. La batalla de hoy es estratégica, es contra el golpismo continuado, señaló. Desde hoy la República Bolivariana de Venezuela no pertenece a la OEA por decisión del pueblo venezolano,
una vez cumplido todos los requisitos para quedar fuera de ese organismo, dijo. La Organización de Estados Latinoamericanos, OEA, fue señalada por el líder cubano, Fidel Castro, como el Ministerio de Colonias de EU. Agregó que en la actualidad existen muchos países gobiernos que son representantes de EU. Durante su intervención reflexionó sobre el golpe de Estado contra el presidente de República Dominicana, Juan Bosch, en 1963 cuando enviaron una supuesta ayuda humanitaria y detrás, más de 40.000 marines que derrocaron a Juan Bosch. Eso trataron de hacerlo aquí, pero el pueblo venezolano defendió y defiende su soberanía y no lo permitió. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, publicó en su cuenta en Twitter @jaarreaza, un comunicado en el que Venezuela informa a la comunidad internacional su salida de la Organización de Estados Americanos, OEA. En uno de sus párrafos la misiva reza, con la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos efectuada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del 27 de abril de 2017, en el marco de lo contemplado en su artículo 143, a partir de la presente fecha, ningún instrumento suscrito o emanado del seno de la OEA tendrá efecto político o jurídico para el Estado venezolano y sus instituciones. Luego de cumplir con una serie de requisitos por espacio de 2 años, la nación suramericana queda libre de la OEA. Lea más adelante el texto íntegro del comunicado. Venezuela anuncia a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo su salida formal de la OEA, luego de la denuncia de su carta el 27 de abril de 2017. Ningún instrumento suscrito o emanado de la OEA tendrá efecto jurídico o político en nuestro país.